Saca tus sucias manos de ese coche, muchacho. El grito resonó en la elegante calle de Washington, D.C., mientras el oficial Bradley Townsend avanzaba furioso hacia el Dr. Jonathan Hayes, un distinguido hombre negro vestido con un traje caro a medida que acababa de salir de su sedán de lujo. Townsend empujó con fuerza a Hayes contra el vehículo, obligándolo a colocar las manos sobre el capó mientras los transeúntes curiosos se detenían a observar. Robando coches a plena luz del día ahora. Debería haberlo sabido antes de intentarlo en mi barrio. Hayes permaneció completamente calmado, su voz mesurada. «Oficial, este vehículo es mío». Townsend soltó una risa burlona, torciendo el brazo de Hayes detrás de su espalda. «Claro, y yo soy el director del FBI». Forzó a Hayes a inclinarse sobre el coche con el rostro hacia abajo. «Manos detrás de la cabeza, ahora». La creciente multitud sacó sus teléfonos, grabando cada momento de la humillación que se desarrollaba ante ellos. El costoso reloj de Hayes reflejó la luz del sol mientras sus manos eran forzadas a la posición indicada. ¿Alguna vez has visto cómo se destruye la dignidad de alguien basándose únicamente en suposiciones? Lo que sucede a continuación destrozará todo lo que crees sobre el poder y la justicia en Estados Unidos. 6 horas antes, el Dr. Jonathan Hayes había comenzado su mañana como cualquier otra. Su alarma sonó a las 5:30 a.m. en su casa suburbana de Virginia. Fotos familiares decoraban el pasillo, su esposa María, sus 2 hijos adolescentes y recuerdos de una distinguida carrera en la aplicación de la ley federal. Un marco mostraba a un Hayes más joven estrechando la mano de 3 directores del FBI a lo largo de los años. Las noticias matutinas sonaban de fondo mientras preparaba café. Un reportero discutía sobre recientes iniciativas de reforma policial. Funcionarios federales anónimos continúan presionando por requisitos de cámaras corporales a nivel nacional y programas de supervisión mejorados. Hayes ajustó su corbata, escuchando atentamente. Sabía más sobre esas iniciativas de lo que los reporteros podían imaginar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Bradley Townsend ya estaba quejándose en el vestuario de la comisaría. «Más mierda de supervisión federal», gruñó a su compañero. «Estos burócratas de Washington no saben lo que es el verdadero trabajo policial. Probablemente nunca han estado en el campo». Su taquilla estaba decorada con fotos de arrestos cuestionables, casi exclusivamente de hombres negros jóvenes esposados. Cerca, un expediente de quejas, grueso con acusaciones sin resolver. Townsend había sido investigado 7 veces en 5 años. Cada investigación se estancaba o desaparecía misteriosamente. «Te lo digo, Martínez», continuó Townsend, «estos federales piensan que pueden decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Espera a que uno de ellos intente ponerse en nuestros zapatos». En la sede del FBI, Hayes revisaba informes en su oficina de esquina. Premios y reconocimientos cubrían las paredes, pero las placas con su nombre estaban estratégicamente orientadas lejos de la puerta. Su secretaria llamó. «Director, su compromiso comunitario de las 6 p.m. está confirmado. El lugar es en el centro, en la 5ª calle». Hayes asintió, cerrando un expediente titulado Iniciativa de Reforma Policial Metropolitana Fase 2. Dentro había estadísticas que horrorizarían al público, disparidades en arrestos, patrones de quejas y evidencia de mala conducta sistemática en múltiples comisarías. Su teléfono vibró con un mensaje de María. «No trabajes hasta muy tarde esta noche, Sara tiene un recital mañana». «Saliendo a las 5:30, respondió Hayes. «No me lo perdería». Townsend pasó su patrulla vespertina enfocándose en los mismos vecindarios de siempre. Su radio crepitaba constantemente con informes que ignoraba, concentrándose en cambio en coches de lujo conducidos por profesionales negros. En 3 horas detuvo 4 vehículos. Todos los conductores eran negros. Todos fueron liberados sin multas, pero no antes de ser sometidos a extensas búsquedas y cuestionamientos hostiles. Su cámara del salpicadero grababa todo, pero Townsend sabía que las grabaciones raramente se revisaban. Asuntos Internos estaba abrumado, con poco personal y en gran medida ineficaz. Se sentía invencible. A las 4:45 p.m., el despacho anunció:
Todas las unidades, los funcionarios federales, están realizando inspecciones sorpresa de cumplimiento de cámaras corporales. Asegúrense de que todo el equipo funcione correctamente. Townsend maldijo por lo bajo. Había olvidado activar su cámara durante meses. Hoy, de mala gana, la encendió. Hayes salió de la sede exactamente a las 5:30, conduciendo su vehículo personal para evitar atención. La reunión comunitaria formaba parte de una gira de escucha que había organizado discretamente. El tema de esa noche: construir confianza entre las fuerzas del orden federales y las comunidades locales. Estaba programado para hablar anónimamente, identificado solo como un alto funcionario federal. La ironía no le pasó desapercibida. Durante meses, había estado diseñando políticas para abordar exactamente el tipo de mala conducta que plagaba a los departamentos de policía en todo el país. Sus reformas requerían cámaras corporales, informes obligatorios y supervisión federal de los asuntos internos policiales. Muchos oficiales resentían los cambios sin saber que su arquitecto era un hombre negro que había experimentado discriminación de primera mano durante toda su carrera. El radio de Townsend crepitó. Unidad 47, informes de actividad sospechosa en la Quinta Calle. Vehículo de lujo, posible robo en progreso. Yo me encargo, respondió Townsend con entusiasmo. La Quinta Calle era su coto de caza favorito. Un área de lujo donde los profesionales negros exitosos destacaban, al menos en su mente. Hayes estacionó frente al centro comunitario, revisando su reloj. 15 minutos antes, como siempre. Ajustó su corbata, tomó su maletín y salió de su sedán. Desde el otro lado de la calle, el coche patrulla de Townsend se acercó. Los ojos del oficial se fijaron inmediatamente en Hayes. Coche caro, traje a medida, postura confiada. Todo lo que desencadenaba sus prejuicios y resentimientos más profundos. Townsend no tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse al funcionario de aplicación de la ley más poderoso del país, y Hayes no sospechaba que sus reformas teóricas estaban a punto de volverse brutalmente personales. El escenario estaba listo. Dos hombres que representaban lados opuestos de la justicia estadounidense estaban a punto de colisionar en un enfrentamiento que cambiaría todo. Ninguno podía haber predicho lo que sucedería cuando las suposiciones chocaran con la realidad en esa esquina de una calle de Washington, D.C. «Saca tus sucias manos de ese coche, muchacho». La voz de Townsend resonó mientras cerraba la puerta de su patrulla y avanzaba hacia Hayes con una agresión teatral. Hayes se giró lentamente, su expresión controlada pero alerta. Había pasado por esto antes, pero nunca de manera tan pública. «Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema?» «No juegues al listo conmigo», gruñó Townsend, empujando a Hayes con fuerza contra el sedán. El impacto resonó en los edificios cercanos mientras los transeúntes comenzaban a detenerse y mirar. «Manos en el vehículo ahora». Hayes obedeció, colocando las palmas sobre el techo del coche. «Oficial, creo que ha habido un malentendido. Este es mi vehículo». Townsend rió burlonamente, comenzando un registro agresivo que era más espectáculo que procedimiento. «¿Tu vehículo? Claro. Déjame adivinar, eres médico, abogado, tal vez senador». Su voz destilaba sarcasmo mientras hablaba lo suficientemente alto para que la creciente multitud escuchara cada palabra. «Trabajo para el gobierno federal», respondió Hayes con calma, su voz firme a pesar de la humillación. «¿Gobierno federal?» Townsend soltó una carcajada, arrancando la billetera de Hayes del bolsillo de su chaqueta. «¿Qué eres, conserje en la oficina de correos? No intentes impresionarme con tus palabras elegantes, muchacho». Para entonces, una docena de personas se habían reunido en la acera. Los teléfonos móviles aparecieron, grabando el encuentro desde múltiples ángulos. Hayes notó las cámaras y sintió una mezcla de alivio y temor. Se estaba creando evidencia, pero su dignidad estaba siendo destruida en tiempo real. Townsend examinó la licencia de conducir de Hayes con una sospecha exagerada. «Dr. Jonathan E. Hayes», leyó en voz alta con tono burlón. Doctor, ¿qué tipo de título falso compraste en línea?» Levantó la licencia a la luz de manera teatral.
probablemente falsificada. La dirección dice Condado de Fairfax, un vecindario muy elegante. No hay manera de que alguien como tú viva allí legítimamente. Oficial, puede verificar todo a través de su sistema, dijo Hayes, su voz notablemente compuesta a pesar de la escalada de la situación. No me digas cómo hacer mi trabajo, espetó Townsend, agarrando el hombro de Hayes y girándolo para que enfrentara a la multitud. Ustedes piensan que pueden pasearse por vecindarios elegantes, robar coches y que nadie se dará cuenta. Bueno, yo noto todo. La multitud crecía y se volvía más inquieta. Una mujer con traje de negocios gritó, «Esto es uso excesivo de la fuerza». Un anciano negó con la cabeza con disgusto, pero Townsend se alimentaba de la atención, hinchando el pecho como un actor en un escenario. «Todos retroceden», ladró Townsend a la multitud. «Esto es un asunto policial oficial. Cualquiera que interfiera será arrestado por obstrucción». Un oficial de apoyo, Rodríguez, llegó y de inmediato sintió que algo estaba mal. Se acercó con cautela, estudiando el rostro de Hayes con un creciente reconocimiento. Algo en el hombre le parecía familiar, pero no podía ubicarlo. «¿Cuál es la situación, Brad?», preguntó Rodríguez en voz baja. «Atrapé a este intentando robar este Mercedes», proclamó Townsend con orgullo. «Probablemente robó las llaves del bolso de alguna dama rica. Estos tipos se están volviendo audaces, muy audaces». Rodríguez frunció el ceño, notando el costoso reloj de Hayes, su traje perfectamente a medida y, sobre todo, su comportamiento tranquilo y autoritario bajo presión. Esto no era típico de los ladrones de coches. Los ladrones no citaban procedimientos legales ni mantenían ese nivel de compostura. «Oficial», Hayes se dirigió directamente a Rodríguez, manteniendo contacto visual. «Solicito que su supervisor acuda a esta escena. Esta situación está escalando innecesariamente y creo que ha habido un malentendido significativo». «Cállate», ladró Townsend, forzando las manos de Hayes detrás de su espalda con más rudeza de la necesaria. Nadie pidió opiniones de la galería. Comenzó a registrar el interior del vehículo, arrojando papeles a la calle con descuido deliberado y evidente falta de respeto. El maletín de Hayes cayó del asiento del copiloto, abriéndose y esparciendo documentos federales por el pavimento. Rodríguez vio el membrete oficial y se acercó para examinarlos. Sus ojos se abrieron de par en par al leer «Director del FBI» en varios documentos, junto con sellos de clasificación y escudos federales. «Brad», susurró Rodríguez con urgencia, tirando de la manga de su compañero. «Tal vez deberíamos frenar aquí». «¿Y qué? ¿Dejarlo ir porque lleva un traje bonito?», interrumpió Townsend sin levantar la vista de su búsqueda teatral. «Ese es exactamente el problema con los policías de hoy. Sin agallas, sin respeto por el verdadero trabajo policial». El teléfono de Hayes comenzó a sonar insistentemente en el bolsillo de su chaqueta. El identificador de llamadas, parcialmente visible a través de la tela, decía «Subdirector Carter, urgente». Rodríguez lo vio y sintió que su estómago se hundía como una piedra. «Oficial Townsend», dijo Hayes con creciente firmeza y autoridad, «le aconsejo encarecidamente que retroceda y reevalúe esta situación. Contacte a su supervisor de inmediato. Esto no va a terminar como usted cree». «¿Aconsejarme?». La voz de Townsend se elevó hasta un grito que resonó en los edificios circundantes. «Estás a punto de estar esposado, Einstein. No aconsejas a nadie. No me dices nada». Se acercó al oído de Hayes, hablando lo suficientemente alto para que las cámaras captaran cada palabra humillante. «Conoce tu lugar, muchacho. Este es mi mundo, no el tuyo. Mis calles, mis reglas». La multitud crecía minuto a minuto y sus expresiones pasaban de la curiosidad a la indignación y la incredulidad. Alguien gritó, «Esto está completamente mal». Otra voz exclamó, «Dejen a ese hombre en paz». Una adolescente con su teléfono en alto gritó, «Esto se está volviendo viral, oficial». Townsend se alimentaba de la atención como combustible para el fuego, volviéndose más teatral y agresivo con cada momento que pasaba. «Todos retrocedan. Esto es un asunto policial oficial».
Regresó a registrar el coche, sus movimientos cada vez más destructivos y faltos de respeto. Entonces encontró lo que había estado buscando, o más bien, lo que había traído consigo. Desde su cinturón de herramientas, Townsend manipuló una pequeña bolsa de plástico que contenía un polvo blanco. Con movimientos practicados, perfeccionados en docenas de encuentros similares, la deslizó bajo el asiento del conductor durante su búsqueda. «Vaya, vaya, vaya», anunció triunfalmente, su voz resonando por toda la calle. «¿Qué tenemos aquí?» Levantó la bolsa en alto para que todos la vieran, como un trofeo. «Cocaína. ¿Posesión de felony con intención de distribuir?» Hayes se giró para enfrentarlo directamente, sus ojos ardían con una furia contenida y justa indignación. «Oficial, esa sustancia no es mía, y usted sabe exactamente de dónde vino, ¿verdad?» Townsend sonrió con desprecio, ondeando la evidencia como una bandera. «Nunca es suya. La cocaína simplemente aparece mágicamente en los coches, ¿verdad? Cae del cielo en vehículos de lujo». Se dirigió a la multitud con tono burlón. «Esto va a ser un arresto muy bueno, un criminal de carrera atrapado con las manos en la masa». Rodríguez dio un paso adelante, profundamente incómodo y cada vez más aterrado. «Brad, tal vez deberíamos analizar esa sustancia antes de presentar cargos oficiales». «¿Analizarla?» Townsend rió despectivamente. «¿Qué hay que analizar? Drogas son drogas, ¿no? Rodríguez, no te me pongas débil ahora. Regístralo por posesión de felony». Hayes miró directamente a la cámara de teléfono más cercana, su voz clara y autoritaria, a pesar de su posición comprometida. «Quiero que todos aquí recuerden exactamente lo que están presenciando. Documenten todo lo que vean, graben cada palabra. La verdad tiene una forma de revelarse, y cuando lo haga, habrá consecuencias». «¿Verdad?», escupió Townsend con evidente desprecio. «La verdad es que eres un traficante de drogas que pensó que su coche elegante y su ropa cara lo protegerían del verdadero trabajo policial. Bueno, ¿sabes qué, profesor? No en mi distrito, no en mi turno». Mientras Townsend alcanzaba a sus esposas con evidente satisfacción, el teléfono de Hayes sonó nuevamente. Esta vez, el identificador de llamadas era claramente visible para todos los cercanos. «Subdirector del FBI, llamada de emergencia». El rostro de Rodríguez se puso completamente pálido mientras todas las piezas comenzaban a encajar como un rompecabezas que se resuelve solo. «Brad», susurró desesperadamente, agarrando el brazo de su compañero. «Creo que tenemos que parar ahora mismo». «¿Y qué? ¿Arrestar a este traficante de drogas y sacarlo de mis calles?», interrumpió Townsend con completa confianza, completamente ajeno a la creciente evidencia de su error catastrófico. «Se acabó el juego, elegante, bienvenido al mundo real». Pero el mundo real estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente a lo que el oficial Bradley Townsend jamás había imaginado. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Hayes con una finalidad metálica que pareció resonar a través de la multitud atónita. Townsend prácticamente pavoneándose mientras guiaba a su prisionero hacia el coche patrulla, saboreando cada momento de su percibida victoria. «Cuidado con la cabeza», dijo Townsend con fingida cortesía, empujando a Hayes al asiento trasero con más fuerza de la necesaria. «No querríamos que te lastimaras antes de tu cita en la corte, doctor», pronunció el título con un sarcasmo venenoso, luego cerró la puerta con fuerza innecesaria. Hayes permaneció sentado en silencio en el asiento trasero, su dignidad intacta a pesar de la humillación. A través de la ventana podía ver a la multitud aún grabando, sus rostros una mezcla de indignación e incredulidad. Asintió ligeramente hacia las cámaras, un reconocimiento sutil de que su documentación sería crucial. Rodríguez subió al asiento del copiloto, sus manos temblando mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Brad, realmente creo que deberíamos llamar al supervisor antes de procesar esto. Algo no se siente bien». «¿Qué no se siente bien?», interrumpió Townsend, arrancando desde la acera. «Que estés cuestionando un arresto de manual, vehículo robado, posesión de drogas, resistencia al arresto. Es Navidad por la mañana, Rodríguez». «No se estaba resistiendo al arresto», dijo Rodríguez en voz baja.
Estaba discutiendo conmigo. Eso es resistirse en mi libro. En el asiento trasero, Hayes permaneció en silencio, pero su mente trabajaba metódicamente en la situación. Su teléfono había dejado de sonar, lo que significaba que su equipo estaría implementando protocolos de emergencia en minutos. El subdirector Carter ya habría iniciado un rastreo de ubicación cuando la primera llamada no fue respondida. En la comisaría, la noticia ya se estaba difundiendo en susurros. El sargento de recepción Williams había visto a Hayes durante los procedimientos de registro y lo reconoció de inmediato de conferencias de aplicación de la ley federal. Su rostro se había puesto blanco, pero no dijo nada, inseguro del protocolo adecuado para una situación tan sin precedentes. Martínez llamó Williams en voz baja a otro oficial. Asegúrate de que las celdas de detención estén limpias y consígueme el número del comandante de guardia ahora. Townsend entró pavoneándose por las puertas de la comisaría como un héroe conquistador, tirando de Hayes bruscamente por el brazo. Tenemos un verdadero premio esta noche, chicos. Ladrón de coches con un hábito de drogas y un vocabulario elegante. Hayes mantuvo su compostura mientras lo procesaban, proporcionando información en tonos claros y medidos que inquietaron aún más al personal de recepción. Cuando le preguntaron por su ocupación, respondió simplemente: aplicación de la ley federal. Aplicación de la ley federal, se burló Townsend en voz alta para que toda el área de registro lo escuchara. Probablemente un guardia de seguridad en la Oficina de Seguridad Social. Esta gente siempre infla sus títulos laborales. Durante el proceso de toma de huellas, Hayes solicitó su llamada telefónica. Townsend sonrió con malicia. Claro que sí, doctor. Llama a tu traficante y dile que busque una nueva esquina para trabajar. Hayes fue escoltado al teléfono, quitándole temporalmente las esposas. Marcó un número de memoria y esperó. Cuando alguien respondió, sus palabras fueron tranquilas pero precisas. Aquí el director Hayes. Estoy actualmente bajo custodia en la comisaría de la Quinta. Implementen el protocolo 7 de inmediato. El sargento de recepción escuchó y casi se atragantó con su café. El protocolo 7 era un código federal para una emergencia que involucraba a oficiales de alto rango de la ley. Townsend arrancó el teléfono. Se acabó el tiempo, crack. De vuelta a tu celda. Mientras Hayes era llevado a la celda de detención, otros detenidos lo miraron con sorpresa. El hombre, con el traje caro, no pertenecía allí, y su presencia tranquila y autoritaria era inconfundible, incluso esposado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó un detenido. Un malentendido que está a punto de volverse muy costoso para algunas personas, respondió Hayes en voz baja. Fuera de la comisaría, camionetas negras con placas del gobierno comenzaban a llegar. Agentes federales en trajes oscuros emergieron, sus expresiones sombrías y decididas. Se movieron con precisión militar hacia la entrada de la comisaría. El comandante de guardia Peterson estaba en su oficina cuando sonó su teléfono. La voz al otro lado era clara y profesional. Comandante, aquí el subdirector Carter, FBI. Creemos que tienen al director Jonathan Hayes bajo custodia. Necesito hablar con quien autorizó su arresto de inmediato. El rostro de Peterson perdió todo color. ¿Dijo director Hayes? ¿El director del FBI Hayes? Eso es correcto, comandante, y le sugiero que maneje esta situación con mucho cuidado de ahora en adelante. Las manos de Peterson temblaban mientras colgaba el teléfono. Inmediatamente llamó a Townsend y Rodríguez para que se presentaran en su oficina. Luego comenzó a revisar el informe de arresto con creciente horror. Mientras tanto, Townsend celebraba con otros oficiales en la sala de descanso. Derribé a un verdadero operador astuto esta noche. Pensó que su traje elegante lo salvaría, pero la justicia es ciega para el color, chicos. Su radio crepitó. Oficial Townsend, preséntese ante el comandante de guardia de inmediato. Probablemente quiere felicitarme, sonrió Townsend, enderezando su uniforme. El arresto más grande del mes, garantizado. Rodríguez lo siguió de mala gana. Los documentos federales que había visto esparcidos en la calle se grabaron en su memoria. Intentó buscar al director del FBI Hayes en su teléfono, pero la conexión a Internet de la comisaría era notoriamente lenta.
Mientras caminaban hacia la oficina de Peterson, ninguno de los oficiales notó al grupo de agentes federales entrando al edificio, sus placas claramente visibles, sus expresiones mortalmente serias. El sistema estaba a punto de corregirse de maneras que Townsend no podía imaginar. El hombre que había humillado y arrestado estaba a punto de revelar exactamente quién era, y las consecuencias resonarían en todos los niveles de la aplicación de la ley. La justicia estaba llegando, y llevaba una placa federal. El comandante de guardia Peterson estaba de pie detrás de su escritorio, su rostro ceniciento mientras miraba el informe de arresto. Los agentes federales que lo flanqueaban parecían capaces de cortar vidrio con sus expresiones. La subdirectora Carter dio un paso adelante, su voz helada con una furia apenas contenida. «Comandante Peterson, necesito que traigan al oficial Townsend y a su compañero aquí de inmediato, y lo digo en serio». Peterson presionó su intercomunicador con un dedo tembloroso. «Townsend y Rodríguez a mi oficina ahora». Townsend avanzó por el pasillo, aún regodeándose en su percibido triunfo. «Apuesto a que el comandante quiere la historia completa», le dijo a Rodríguez con una sonrisa arrogante. «Espera a que escuche lo del cocaína que encontré. Este arresto va a quedar genial en mi expediente». Rodríguez no dijo nada, su estómago revuelto por el temor. Los documentos federales que había visto seguían destellando en su mente, pero no había podido procesar su plena importancia hasta ahora. Llamaron y entraron a la oficina de Peterson. La confianza de Townsend se desvaneció instantáneamente cuando vio la sala llena de agentes federales en trajes oscuros, sus expresiones oscilando entre el disgusto y lo asesino. «Oficial Townsend», la voz de Peterson se quebró ligeramente. «¿Quieres decirme exactamente a quién arrestaste esta noche?» «A un ladrón de coches con delirios de grandeza», respondió Townsend, pero su voz había perdido su bravata anterior. «Se hacía llamar doctor, afirmó trabajar para el gobierno federal, comportamiento criminal clásico, infla el currículum. Espera clemencia». La subdirectora Carter dio un paso adelante, su placa del FBI brillando bajo las luces fluorescentes. «Oficial Townsend, permítame presentarme. Soy la subdirectora Sarah Carter, Oficina Federal de Investigación. El hombre que arrestaste esta noche es mi jefe». El rostro de Townsend comenzó a perder color. «¿Tu jefe?» «El director del FBI, Jonathan Hayes», continuó Carter, su voz cortando la sala como un cuchillo. «El oficial de aplicación de la ley de mayor rango en los Estados Unidos. El hombre cuyas políticas han estado reformando departamentos de policía en todo el país. El hombre al que esposaste, humillaste y acusaste de posesión de drogas con felony». Las palabras golpearon a Townsend como golpes físicos. Su boca se abrió y cerró sin sonido mientras la magnitud de su error lo aplastaba. Rodríguez cerró los ojos y susurró una oración en voz baja. «Eso es imposible», balbuceó Townsend. «Estaba robando un coche. Encontré drogas». «¿Encontraste drogas que tú plantaste?», interrumpió el agente Morrison, dando un paso adelante con una tableta que mostraba imágenes nítidas de la cámara corporal. «Hemos revisado todo, tu cámara, la cámara de Rodríguez, 12 videos de teléfonos civiles. Te vimos manipular la bolsa y deslizarla bajo el asiento». Las piernas de Townsend cedieron ligeramente y se agarró al respaldo de una silla para sostenerse. «Yo no sabía». «No sabías porque no quisiste saber», dijo Carter, su voz elevándose con una rabia contenida. «Viste a un hombre negro exitoso en un coche caro y tus prejuicios pensaron por ti. Tu sesgo fue tan completo, tan abrumador, que no pudiste ver la realidad incluso cuando te miraba a la cara». Peterson encontró su voz. «Oficial Townsend, estás suspendido de inmediato, pendiente de una investigación completa. Placa y arma ahora». Con manos temblorosas, Townsend comenzó a quitarse la placa. El metal se sentía imposiblemente pesado mientras lo colocaba en el escritorio de Peterson. Su arma de servicio siguió con un golpe sordo que pareció resonar en la sala silenciosa. «¿Dónde está el director Hayes ahora?», exigió Carter. «Celda de detención número 3», susurró Peterson. «Tráiganlo de inmediato y quítenle esas esposas con una disculpa formal».
Mientras Peterson salía corriendo, Carter se volvió hacia Townsend, que parecía a punto de colapsar en cualquier momento. ¿Entiendes lo que has hecho? El hombre que arrestaste ha estado luchando contra la mala conducta policial durante toda su carrera. Es el arquitecto de cada programa de reforma del que te has estado quejando. Los requisitos de cámaras corporales, los protocolos de supervisión federal, los programas de entrenamiento mejorados, todos son sus iniciativas. Rodríguez habló en voz baja. Señora, intenté detenerlo. Reconocí algunos de los documentos, intenté hacer que frenara, pero... Lo sabemos, oficial Rodríguez, dijo Carter. Tu conducta será revisada por separado, pero la evidencia preliminar sugiere que intentaste evitar este desastre. Pasos resonaron en el pasillo cuando Peterson regresó con Hayes, a quien un sargento profundamente avergonzado le quitaba las esposas. Hayes frotó sus muñecas con calma, su dignidad intacta a pesar del calvario. Director Hayes, Carter se acercó con evidente alivio y preocupación. Señor, está herido. Necesita atención médica. Estoy bien, Sarah, respondió Hayes en voz baja, su voz cargada con el peso de todo lo que acababa de experimentar. Pero tenemos trabajo que hacer. Hayes se giró para enfrentar a Townsend, que no podía sostenerle la mirada. La sala quedó completamente en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y la respiración trabajosa de Townsend. Oficial Townsend, dijo Hayes, su voz calma pero con una autoridad inconfundible. Mírame. Townsend levantó lentamente la cabeza, su rostro una máscara de vergüenza y terror. ¿Entiendes lo que pasó aquí esta noche?, continuó Hayes. No solo arrestaste a un hombre inocente, expusiste un problema sistémico que va mucho más allá del prejuicio de un solo oficial. Tus acciones esta noche nos han dado un caso de estudio sobre todo lo que está mal con la policía moderna. Director, lo siento, no sabía quién era usted. Ese es exactamente el problema, replicó Hayes, su voz ganando fuerza. No deberías necesitar saber quién soy para tratarme con dignidad humana básica. No deberías necesitar ver mi placa para seguir los procedimientos adecuados. No deberías necesitar mi autoridad federal para evitar plantar evidencia. La sala permaneció congelada mientras Hayes continuaba. Cada suposición que hiciste esta noche se basó en el color de mi piel. Mi educación, mi historial criminal, mi derecho a conducir un coche caro, mi derecho a existir en ese vecindario, mi derecho a ser tratado con dignidad humana básica, todo determinado por prejuicios raciales. La voz de Townsend salió como un susurro apenas audible. ¿Qué pasa ahora?, Carter respondió antes de que Hayes pudiera hacerlo. Investigación federal de derechos civiles, cargos penales por manipulación de evidencia, arresto falso y violación de derechos civiles bajo la autoridad de la ley. Y eso es solo el comienzo. Hayes enderezó su corbata y miró alrededor de la sala a los oficiales y agentes reunidos. Lo que pasa ahora es que usamos este incidente para crear un cambio real. Esto deja de ser sobre un mal oficial y se convierte en arreglar un sistema roto. Se giró hacia Peterson. Comandante, quiero que cada arresto que haya hecho Townsend en los últimos 2 años sea revisado por investigadores federales. Cada queja, cada incidente de uso de fuerza, cada parada de tráfico. Si hay un patrón, lo expondremos. La transformación estaba completa. La víctima humillada se había revelado como el oficial de aplicación de la ley más poderoso del país. El cazador se había convertido en el cazado, y la justicia, retrasada pero no negada, finalmente comenzaba a desplegarse. El mundo del oficial Bradley Townsend se había derrumbado por completo, y apenas comenzaba a entender el verdadero costo de sus prejuicios y mala conducta. La oficina de campo del FBI zumbaba con intensa actividad mientras el director Hayes establecía un grupo de trabajo integral horas después de su liberación. El agente Morrison abrió archivos digitales en múltiples monitores mientras especialistas forenses examinaban la evidencia plantada bajo microscopios. La escala de la investigación era sin precedentes. Un director del FBI en funciones había sido víctima de mala conducta policial, creando un caso federal con enormes implicaciones que resonarían en la aplicación de la ley a nivel nacional. Director, hemos completado el análisis preliminar de la evidencia.
informó el agente Rodríguez, no confundir con el oficial de policía. La sustancia que plantó Townsend era azúcar en polvo mezclado con bicarbonato de sodio. Valor en la calle de aproximadamente 50 centavos, pero los cargos federales que enfrentará conllevan de 25 años a cadena perpetua en prisión federal. Hayes asintió sombríamente, revisando imágenes de cámaras corporales en su portátil. El video era condenatorio. 12 ángulos diferentes que mostraban a Townsend plantando la evidencia, su lenguaje racista y su total desprecio por los procedimientos adecuados. Cada fotograma contaba la historia de un abuso sistemático de poder. ¿Qué hay de su historial de arrestos? Quiero todo. Ahí es donde se pone profundamente perturbador, señor, respondió Morrison, abriendo registros de bases de datos que llenaban 3 monitores grandes. Townsend ha realizado 847 arrestos en 5 años. 723 de ellos fueron hombres negros entre 18 y 55 años. Eso es una tasa del 85.4% en un distrito que tiene solo un 31% de población negra. La improbabilidad estadística por sí sola sugiere un enfoque selectivo. Hayes concluyó, su mente analítica procesando los números. Exactamente. Y aquí está la pistola humeante. El 89% de sus cargos por posesión de drogas fueron posteriormente desestimados o reducidos debido a problemas procesales, falta de evidencia o preocupaciones de los fiscales sobre la integridad del caso. Hayes sintió que su mandíbula se tensaba mientras las implicaciones se asentaban, lo que significaba que la evidencia era cuestionable o fabricada desde el principio. Hemos identificado al menos 47 casos con patrones idénticos, coches caros, hombres negros con apariencia profesional entre 25 y 50 años, descubrimientos misteriosos de drogas durante paradas de tráfico rutinarias que de alguna manera escalaban a registros de vehículos. El patrón es tan consistente que parece que estaba siguiendo un manual. Hayes se puso de pie y comenzó a caminar, su mente trabajando en las implicaciones legales y sistémicas. Cada estadística representaba una vida interrumpida, una familia destrozada, una carrera potencialmente destruida por los prejuicios sistemáticos y el comportamiento criminal de un solo oficial. La subdirectora Carter entró con un expediente grueso y una expresión sombría. Señor, los testimonios de las víctimas están llegando más rápido de lo que podemos procesar. La noticia del arresto de Townsend se difundió rápidamente por las redes sociales y la gente está presentándose con experiencias similares. Las historias son desgarradoras y notablemente consistentes. Abrió el expediente, revelando fotografías y resúmenes de casos. Dr. Michael Thompson, prominente cirujano cardiovascular, arrestado por comportamiento sospechoso fuera de su propio hospital a las 11 p.m. después de una cirugía de 16 horas. Pasó la noche en la cárcel, perdió 3 operaciones programadas. El hospital tuvo que emitir una disculpa pública a los pacientes. Hayes examinó la foto, un distinguido hombre negro en sus 40 años, aún con bata quirúrgica en su foto de arresto. Profesor James Washington, profesor titular de Economía en Georgetown, detenido 17 veces en 2 años yendo y viniendo del campus. Todos los cargos desestimados, pero sus estudiantes iniciaron una petición exigiendo que la seguridad universitaria lo escoltara a su coche cada noche. ¿Cuántas víctimas confirmadas en total? Documentadas y verificadas, 63 individuos, pero esperamos que ese número se triplique a medida que la noticia se difunda por las redes comunitarias. La NAACP está organizando reuniones de alcance a las víctimas y las estaciones de noticias locales están publicando historias animando a la gente a presentarse. Carter sacó otra sección del expediente. Abogado David Johnson, esposado frente a sus hijas gemelas de 7 años por coincidir con una descripción de sospechoso que era hombre negro, estatura promedio, con ropa. Las niñas aún están en terapia 8 meses después. Hayes cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de la injusticia sistémica. No eran incidentes aislados.
Eran parte de un patrón calculado de acoso y abuso que había destruido la confianza en la aplicación de la ley en comunidades enteras. Programa una entrevista grabada con Townsend. Quiero realizarla personalmente. Señor, ¿es eso legalmente recomendable? Usted es la víctima principal en este caso. Los abogados defensores podrían argumentar: eso es exactamente por qué necesito hacerlo, Sarah. Las víctimas en sus otros casos nunca tuvieron la oportunidad de confrontar directamente a su abusador. Nunca pudieron mirarlo a los ojos y exigir respuestas. Alguien necesita hablar por ellos. Y como el oficial de aplicación de la ley de mayor rango en este país, esa responsabilidad recae en mí. 3 días después, Hayes se sentó frente a Townsend en una sala de entrevistas estéril en el edificio federal. El ex oficial parecía haber envejecido 15 años, sin afeitar, con ojos hundidos, sus manos temblando incontrolablemente mientras firmaba formularios de renuncia, declinando la representación legal para la entrevista grabada. Su uniforme había sido reemplazado por un mono naranja, un símbolo visible de su caída de la autoridad al acusado criminal. Diga su nombre completo y ocupación anterior para el registro, comenzó Hayes, su voz profesionalmente neutral, pero con una autoridad inconfundible. Bradley James Townsend, ex oficial de policía, Quinta Comisaría, Departamento de Policía Metropolitana. Su voz era apenas audible, rota. ¿Entiende por qué está aquí hoy? Porque lo arresté sin saber quién era usted. Hayes se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Townsend. No, está aquí porque violó sistemáticamente los derechos civiles de ciudadanos estadounidenses durante un período de años. Mi posición federal es completamente irrelevante para estos cargos. Habrías hecho lo mismo con un conserje, un maestro, un estudiante o una persona desempleada. ¿No es así? El silencio de Townsend se prolongó incómodamente, llenado solo por el zumbido del equipo de grabación y el aire acondicionado. Permítame reformular la pregunta más directamente. ¿Cuántos hombres negros inocentes has arrestado bajo circunstancias fabricadas similares? No sé a qué te refieres con eso. Hayes abrió una carpeta gruesa metódicamente, las páginas haciendo suaves sonidos al rozar en la sala silenciosa. Marcus Williams, 34 años, arrestado por posesión de drogas fuera de su propia oficina de abogados a las 7 p.m., después de trabajar hasta tarde en un caso de cliente. Los cargos se retiraron cuando las imágenes de seguridad no mostraron actividad sospechosa. Kevin Davis, 28 años, arrestado por robo de coche mientras cargaba comestibles en su propio vehículo a plena luz del día. El registro del vehículo confirmó su propiedad. Los cargos se retiraron. Antonio Martínez, 31 años, arrestado por posesión después de ser detenido por conducir erráticamente en una carretera completamente recta sin infracciones de tráfico. ¿Debo seguir leyendo, señor Townsend? La compostura de Townsend comenzó a desmoronarse visiblemente. Mira, cometí algunos errores, ¿de acuerdo? Pero estaba intentando hacer mi trabajo. Esos vecindarios tienen altas tasas de criminalidad, problemas de drogas. El vecindario donde me arrestaste tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en el distrito metropolitano, interrumpió Hayes, consultando sus notas. 0.3 crímenes violentos por cada 1,000 residentes. Inténtalo de nuevo. Gente como tú viniendo a vecindarios donde no pertenece, comenzó Townsend. Luego se detuvo abruptamente, dándose cuenta de su error. ¿Gente como yo? Hayes se inclinó hacia adelante, su voz peligrosamente baja. Por favor, termina esa frase, señor Townsend. Estoy muy interesado en escuchar tus pensamientos completos. El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que Townsend murmurara: no sé qué quise decir con eso. Querías decir personas negras, dijo Hayes. Viste el color de mi piel e hiciste todas las suposiciones que siguieron de esa única observación. Mi nivel de educación, mi historial criminal, mi derecho a conducir un coche caro, mi derecho a existir en ese vecindario, mi derecho a ser tratado con dignidad humana básica, todo determinado por prejuicios raciales. Hayes sacó fotos de la escena del crimen que mostraban la evidencia plantada, esparciéndolas por la mesa metódicamente.
Explícame esta bolsa, señor Townsend. La encontré en tu coche durante una búsqueda rutinaria. Señor Townsend, tenemos 12 ángulos de cámara diferentes que muestran que manipulaste esta sustancia desde tu cinturón de herramientas y la colocaste bajo el asiento del conductor durante lo que llamas una búsqueda rutinaria. Tenemos evidencia forense que prueba que es bicarbonato de sodio mezclado con azúcar en polvo. Tenemos tus huellas en la bolsa, pero absolutamente ningún rastro de la sustancia en ningún otro lugar de mi vehículo. ¿Quieres reconsiderar tu respuesta? Townsend miró la mesa, sus hombros cayendo en derrota. ¿Cuántas otras veces, señor Townsend? ¿Cuántas otras personas inocentes incriminaste con evidencia plantada? Nunca quise dañar a personas inocentes. Eso no es lo que te pregunté. Te pedí un número. ¿Cuántas? La pregunta quedó en el aire como una espada de justicia esperando caer. Finalmente Townsend susurró: a veces la evidencia se pasa por alto en las búsquedas iniciales. A veces encuentras cosas en una segunda mirada que no eran visibles la primera vez. Eso sigue sin responder mi pregunta. Te pregunté cuántas personas inocentes incriminaste a sabiendas con evidencia plantada. La voz de Townsend se volvió apenas audible, cada palabra extraída como una confesión a punta de pistola. Tal vez unas pocas veces cuando sabía que alguien era culpable de algo pero no podía probarlo en la corte. Estaba intentando sacar las drogas de las calles, intentando proteger a la comunidad. Hayes sintió una furia fría creciendo en su pecho, pero su voz permaneció profesionalmente controlada. ¿Quieres decir que te nombraste juez y jurado? ¿Decidiste quién era culpable basándote en tus prejuicios personales y luego fabricaste evidencia para respaldar conclusiones predeterminadas? La entrevista continuó durante 3 horas más agotadoras. Hayes revisó caso por caso metódicamente, extrayendo admisiones que pintaban un cuadro de mala conducta sistemática que abarcaba 5 años y afectaba a docenas de familias. La defensa de Townsend se derrumbó bajo el peso de una evidencia abrumadora y las preguntas implacables y metódicas de Hayes, que aprovechaban décadas de experiencia investigativa. Cuando la entrevista finalmente concluyó, Hayes se puso de pie y enderezó su chaqueta de traje con precisión deliberada. Señor Townsend, tus acciones no solo dañaron a víctimas individuales, socavaste sistemáticamente la confianza pública en la aplicación de la ley, corrompiste el sistema de justicia en su fundamento y violaste el juramento que hiciste al convertirte en oficial de policía. El gobierno federal te procesará con todo el rigor de la ley federal. Mientras Hayes llegaba a la puerta, Townsend gritó desesperadamente, su voz quebrándose por el pánico. ¿Y si coopero completamente? ¿Y si ayudo a identificar otros casos, otros oficiales que podrían estar haciendo prácticas similares? Hayes se giró lentamente, su expresión sin cambios. La cooperación con las investigaciones federales en curso podría influir en las recomendaciones de sentencia de la Fiscalía. Pero entiende esto claramente, señor Townsend. Tu cooperación no borra las vidas que has dañado, las familias que has destrozado o la confianza institucional que has destruido sistemáticamente. Fuera de la sala de entrevistas, Carter esperaba con actualizaciones integrales y un equipo de fiscales federales. Señor, la investigación se ha expandido exponencialmente. Ahora estamos investigando a 12 oficiales más con patrones estadísticos e historias de quejas similares. Los archivos de asuntos internos muestran un despido sistemático de quejas ciudadanas, irregularidades en la evidencia y demografía de arrestos que reflejan el perfil criminal de Townsend. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad, mixta pero abrumadoramente positiva de las comunidades afectadas? Los grupos de defensa de víctimas están llamando a esto un momento decisivo en la responsabilidad policial. Las organizaciones de derechos civiles están elogiando la intervención federal como largamente esperada. Sorprendentemente, incluso algunos sindicatos policiales están reconociendo la necesidad de una reforma integral después de revisar la evidencia en video. Hayes asintió sombríamente. Esta investigación no puede ser únicamente sobre castigo, Sarah. Tiene que ser fundamentalmente sobre prevención y reforma sistemática.
Quiero recomendaciones de políticas integrales en mi escritorio dentro de una semana. Protocolos obligatorios de cámaras corporales, procedimientos de manejo de evidencia, entrenamiento en reconocimiento de sesgos, mecanismos de supervisión civil, todo ya en desarrollo, señor. Y el oficial Rodríguez de esa noche ha solicitado una reunión urgente. Quiere discutir lo que presenció y cómo podrían prevenirse sistemáticamente situaciones similares en el futuro. Hayes sonrió ligeramente, su primera sonrisa genuina desde el arresto. Prográmala de inmediato. Si vamos a arreglar este sistema roto, necesitamos desesperadamente oficiales dispuestos a ser parte de soluciones integrales. La investigación se expandía diariamente, pero la justicia finalmente estaba en marcha con la autoridad federal detrás. 6 meses después, el Tribunal Federal en Washington, D.C., estaba lleno de víctimas, líderes comunitarios y representantes de los medios. Mientras la jueza Patricia Williams se preparaba para pronunciar la sentencia de Townsend, el ex oficial se sentó en la mesa de los acusados, un hombre roto que había confesado su culpabilidad por 15 cargos federales de felony, incluyendo violaciones de derechos civiles, manipulación de evidencia, conspiración bajo la autoridad de la ley y privación sistemática de derechos constitucionales. Señor Townsend, comenzó la jueza Williams, su voz cargada con el peso de la justicia largamente retrasada. En 30 años en este estrado, rara vez he visto un patrón tan completo de abuso de poder y violación de la confianza pública. Tus acciones representan todo lo que está mal con la policía en Estados Unidos hoy. Hayes estaba sentado en la primera fila de la galería, rodeado de docenas de víctimas de Townsend que finalmente habían tenido su día en la corte. El Dr. Michael Thompson, el cirujano que había perdido operaciones críticas, estaba junto al profesor James Washington, cuyos estudiantes habían organizado escoltas de seguridad en el campus. El abogado David Johnson sostenía fotos de sus hijas gemelas, ahora de 9 años, que aún preguntaban por qué los policías habían esposado a su padre. La evidencia presentada en este caso, continuó la jueza Williams, revela una campaña sistemática de perfilamiento racial, fabricación de evidencia y violaciones constitucionales que afectaron al menos a 63 víctimas documentadas durante un periodo de 5 años. Señor Townsend, no solo violaste la ley, la pervertiste. El abogado defensor de Townsend había argumentado por clemencia, citando la cooperación de su cliente con la investigación federal, que había expuesto a 12 oficiales más y había llevado a la anulación de 247 condenas injustas. Pero la Fiscalía, liderada por abogados federales que trabajaban directamente con el grupo de trabajo de Hayes, había presentado evidencia abrumadora de mala conducta sistemática que exigía consecuencias severas. Antes de pronunciar la sentencia, dijo la jueza Williams, quiero abordar las implicaciones más amplias de este caso. Cuando el director Hayes fue arrestado esa noche, podría haber usado su autoridad federal para hacer que este incidente desapareciera silenciosamente. En cambio, eligió exponer la injusticia sistémica y crear un cambio duradero. Hayes había testificado extensamente durante el juicio, su presentación calma y metódica de la evidencia contrastando marcadamente con la arrogancia anterior de Townsend. Las grabaciones de su entrevista en el tribunal se habían convertido en material obligatorio en academias de policía de todo el país, mostrando cómo los prejuicios podían cegar a los oficiales ante la humanidad básica y la responsabilidad profesional. La investigación federal desencadenada por este incidente, continuó la jueza, ha resultado en una reforma integral en 17 departamentos de policía, entrenamiento obligatorio contra sesgos para 4.200 oficiales y la implementación de programas de supervisión civil mejorados en 12 ciudades importantes. Las reformas habían sido rápidas e integrales. Hayes había trabajado directamente con el Congreso para aprobar la Ley Federal de Responsabilidad Policial, que exigía cámaras corporales para todos los beneficiarios de subvenciones federales, creando bases de datos nacionales de mala conducta policial y estableciendo supervisión federal de departamentos con patrones de violaciones de derechos civiles. El oficial Rodríguez, que había intentado sin éxito detener a Townsend esa noche, había sido ascendido a supervisor de entrenamiento
y ahora lideraba programas de reconocimiento de sesgos en toda la región. Su testimonio sobre el incidente se había convertido en una piedra angular de la formación policial reformada, mostrando cómo los buenos oficiales podían y debían intervenir cuando sus colegas incurrían en mala conducta. Señor Townsend, se dirigió la jueza directamente al acusado. Cumplirás 8 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Pagarás $347,000 en restitución a las víctimas documentadas y estás permanentemente inhabilitado para cualquier posición en la aplicación de la ley. Suspiros de satisfacción recorrieron el tribunal, mientras las víctimas y sus familias finalmente escuchaban pronunciada la justicia. Hayes permaneció estoico, pero sintió una profunda sensación de culminación mientras el sistema legal finalmente hacía responsable a un abusador sistemático. Además, continuó la jueza, este tribunal ordena la creación de la Comisión Hayes sobre Reforma Policial, presidida por el director Hayes, con el mandato de desarrollar estándares nacionales para la conducta policial, el manejo de evidencia y la supervisión civil. Después de la sentencia, Hayes se dirigió a una multitud de reporteros y miembros de la comunidad fuera del tribunal. La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que el abuso sistemático de poder no será tolerado en la aplicación de la ley estadounidense, dijo, su voz resonando en las escaleras del tribunal. Pero el castigo por sí solo es insuficiente. El cambio real requiere reforma institucional, transformación cultural y un compromiso inquebrantable con los principios constitucionales. Las estadísticas hablaban del impacto más amplio. Las quejas contra la policía habían disminuido un 60% en los distritos que implementaban las reformas de Hayes. Los incidentes de uso de fuerza habían disminuido un 45%. Más importante aún, la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley estaba comenzando lentamente a reconstruirse en vecindarios que habían sido sistemáticamente atacados. El Dr. Thompson se acercó a Hayes después de la conferencia de prensa. Director, quería agradecerle personalmente. Mis hijas ahora pueden ver a los oficiales de policía sin miedo. Eso vale más que cualquier cheque de compensación. Hayes le estrechó la mano con firmeza. Dr. Thompson, su valentía al presentarse ayudó a Sina a hacer esto posible. La justicia nos pertenece a todos, no solo a aquellos con placas federales. El caso Townsend se había convertido en un momento decisivo en la policía estadounidense. Prueba de que el sistema podía corregirse cuando las personas tenían el coraje de exigir responsabilidad y la autoridad para hacerla cumplir. Un año después, el director Hayes regresó al lugar exacto donde el oficial Townsend lo había humillado y arrestado. La calle del centro de Washington, D.C., lucía igual, pero todo había cambiado. Una pequeña placa conmemorativa ahora marcaba el lugar con la inscripción «En reconocimiento a todas las víctimas de mala conducta policial y la lucha continua por la justicia y la igualdad». El centro comunitario al otro lado de la calle zumbaba con actividad mientras Hayes llegaba para la primera cumbre anual de responsabilidad policial. Dentro, una multitud diversa de jefes de policía, líderes comunitarios, activistas de derechos civiles y oficiales reformados se reunieron para discutir el progreso y los desafíos en la reforma de la aplicación de la ley. El capitán Rodríguez, ahora jefe de la División de Entrenamiento de la Policía Metropolitana, saludó a Hayes en la entrada. Director, el cumplimiento de las cámaras corporales está en un 98% a nivel nacional. Los incidentes de uso de fuerza han disminuido un 52% desde el año pasado, pero más importante aún, la formación de nuevos reclutas ahora incluye 40 horas de educación en reconocimiento de sesgos y derechos constitucionales. Hayes sonrió, genuinamente complacido con los cambios sistémicos. ¿Cómo está la respuesta de la comunidad? Mixta, pero mejorando constantemente. Reconstruir la confianza lleva tiempo, pero estamos viendo un compromiso positivo en vecindarios que no habían cooperado con la policía en años. Dentro de la cumbre, Hayes se dirigió a una audiencia que incluía a muchas de las antiguas víctimas de Townsend, ahora transformadas en defensores de la reforma de la justicia.
El Dr. Thompson había establecido una fundación que proporcionaba asistencia legal a víctimas de mala conducta policial. El profesor Washington estaba desarrollando un plan de estudios para la formación en competencia cultural de la policía. Las hijas del abogado Johnson, ahora de 10 años, habían escrito cartas a departamentos de policía de todo el país sobre tratar a todos con dignidad. El cambio sistemático no ocurre de la noche a la mañana, dijo Hayes al auditorio lleno. Requiere vigilancia constante, educación continua y el coraje para enfrentar verdades incómodas sobre el sesgo institucional y el abuso de poder. Las estadísticas que se mostraban detrás de él contaban una historia de progreso genuino. 847 condenas injustas anuladas, 2,3 millones en compensación a víctimas distribuidos, 17 departamentos de policía reformados y 43 oficiales procesados por mala conducta sistemática descubierta durante la investigación ampliada. Townsend permanecía en prisión federal, cumpliendo su sentencia de 8 años. Informes recientes indicaban que estaba participando en programas de rehabilitación y había escrito cartas de disculpa a sus víctimas, aunque muchos seguían escépticos de su sinceridad. La lección más importante de esa noche, continuó Hayes, no es que el sistema funcionó perfectamente, sino que eventualmente funcionó cuando las personas buenas exigieron responsabilidad y se negaron a aceptar la injusticia como inevitable. Hayes concluyó sus comentarios dirigiéndose a las cámaras que transmitían la cumbre en vivo por todo el país. El cambio real ocurre cuando los ciudadanos comunes se niegan a ser testigos silenciosos de la injusticia. Cuando veas mala conducta, documéntala. Cuando presencies sesgos, desafíalos. Cuando los sistemas fallen, exige reformas. La audiencia se puso de pie en un aplauso sostenido mientras Hayes bajaba del estrado. Los líderes comunitarios abrazaron a los agentes federales. Los oficiales reformados compartieron historias con activistas de derechos civiles y las víctimas encontraron fuerza en la acción colectiva hacia la justicia. Fuera, Hayes se detuvo en la placa conmemorativa una última vez. Un joven negro, quizás de 8 años, estaba leyendo la inscripción con su madre. El niño miró a Hayes y sonrió sin miedo ni sospecha, algo que podría no haber sido posible antes de que las reformas tomaran fuerza. Mientras Hayes caminaba hacia su coche, su teléfono vibró con un mensaje de su hija. Sarah, vi tu discurso en línea, papá. Orgullosa de ti por convertir algo terrible en algo significativo. Esa noche, Hayes se sentó en su oficina en casa redactando recomendaciones de políticas para la próxima fase de la reforma policial. El trabajo estaba lejos de terminar, pero se había establecido la base. La justicia retrasada se había convertido en justicia entregada, y el cambio sistemático finalmente estaba reemplazando la opresión sistemática. ¿Alguna vez has presenciado mala conducta y te has quedado en silencio? ¿Has visto injusticia y asumido que alguien más actuaría? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia te movió a pensar diferente sobre alzar la voz por la justicia, presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre responsabilidad, reforma y la lucha continua por la igualdad. Comparte este video con alguien que necesite entender que el cambio es posible cuando las personas buenas se niegan a aceptar la injusticia como inevitable. Porque la verdad es simple. La democracia y la justicia solo funcionan cuando los ciudadanos participan activamente en protegerlas. Tu voz importa, tu testimonio importa. Tu coraje para exigir algo mejor puede literalmente cambiar el mundo.